¿Te has preguntado alguna vez cómo mueren las leyendas? No las leyendas de los libros de mitología, sino aquellas que un día caminaron entre nosotros, respiraron el mismo aire, sintieron el mismo sol abrasador del desierto. Leyendas hechas de carne, hueso y, en el caso de nuestro protagonista de hoy, mucha valentía. ¿O sería imprudencia? Estamos en 1881. El viejo oeste americano está cambiando. Los tiempos de bandidos y pistoleros famosos están llegando a su fin. Y una de las figuras más notorias de ese periodo está a punto de encontrar su destino en un pequeño pueblo llamado Fort Sumner, en el territorio de Nuevo México. William H. Bonney, Billy the Kid, el chico. Un joven de apenas 21 años que ya cargaba con una reputación mayor de la que muchos hombres conseguirían construir en varias vidas. Dicen que mató a 21 hombres, uno por cada año de su corta existencia. La verdad, probablemente entre 4 y 9. Pero ¿a quién le importan los números cuando la leyenda es mucho más interesante? ¿Pero cómo murió realmente? ¿Cuál es la verdad detrás del final de Billy the Kid? ¿Qué ocurrió aquella calurosa noche de julio? ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué, más de 140 años después, todavía existen tantas dudas? Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, los últimos momentos de la vida de uno de los forajidos más famosos de la historia americana. Prepárense para un viaje al pasado, donde las balas eran de verdad y la justicia, muchas veces, era solo un concepto lejano. Nuestro punto de partida es una guerra. No cualquier guerra, sino la guerra del condado de Lincoln, un conflicto que dividió aquella región de Nuevo México entre 1878 y 1881. De un lado, el poderoso grupo comercial conocido como The House, liderado por James Dolan. Del otro, el ranchero inglés John Tunstall y su abogado Alexander McSween. Billy luchaba del lado de Tunstall, hasta que este fue asesinado en febrero de 1878. La muerte de Tunstall transformó a Billy. El joven vaquero, que hasta entonces tenía solo pequeños delitos en su historial, juró venganza. Junto con otros hombres leales a Tunstall, formó un grupo conocido como los Reguladores, una especie de milicia que buscaba justicia a su manera. Fue en ese periodo cuando Billy construyó su reputación como pistolero. Participó en tiroteos, escapó de prisiones y se convirtió en uno de los hombres más buscados del territorio. ¿Y quién estaba decidido a capturarlo? Nada menos que Pat Garrett, un antiguo amigo que ahora ocupaba el cargo de sheriff del condado de Lincoln. Garrett y Billy se conocían bien. Algunos dicen que incluso trabajaron juntos como cazadores de búfalos. Otros afirman que frecuentaban los mismos salones y jugaban a las cartas juntos. El destino, sin embargo, los colocó en lados opuestos de la ley. Y fue ese mismo destino el que los reunió por última vez en julio de 1881. Pero demos un paso atrás. En diciembre de 1880, tras una larga persecución, Garrett finalmente capturó a Billy en Stinking Springs, cerca de Fort Sumner. El joven forajido fue llevado a juicio en Mesilla, acusado del asesinato del sheriff William Brady durante la guerra del condado de Lincoln. ¿El veredicto? Culpable. ¿La sentencia? Ahorcamiento fijado para el 13 de mayo de 1881. Billy fue trasladado a la cárcel del condado en Lincoln, donde aguardaría su ejecución. Pero el destino, o mejor dicho, la astucia de Billy, tenía otros planes. El 28 de abril de 1881 ocurrió algo extraordinario. Billy logró liberarse de las esposas. Tomó un arma escondida en el baño de la cárcel, algunos dicen que fue dejada allí intencionalmente por un cómplice, y mató a los dos guardias que lo vigilaban, James Bell y Bob Ollinger. Bell fue abatido cuando intentó impedir la fuga. Ollinger, que estaba al otro lado de la calle almorzando, oyó los disparos y corrió hacia la cárcel, solo para ser recibido por Billy en el balcón, empuñando la propia escopeta de Ollinger. «Hola, Bob», habría dicho Billy antes de disparar, enviando a Ollinger al otro mundo. Tras la fuga, Billy cabalgó rumbo a Fort Sumner, un lugar que conocía bien y donde tenía amigos. Pasaría los próximos meses escondido, moviéndose entre los ranchos de la región y visitando a su novia, Paulita Maxwell. Pat Garrett sabía que Billy acabaría regresando a Fort Sumner. Era solo cuestión de tiempo, y en julio de 1881 recibió la información que estaba esperando. Ahora llegamos al momento crucial. La noche del 14 de julio de 1881. Una noche calurosa y sofocante, como tantas otras en el verano de Nuevo México. Fort Sumner dormía bajo un cielo estrellado, excepto por algunas almas que aún circulaban por las polvorientas calles. Pat Garrett y dos ayudantes, John Poe y Thomas Kip McKinney, llegaron silenciosamente al pueblo. Habían recibido información de que Billy estaba visitando a su amigo Pete Maxwell, hermano de Paulita, en su rancho. Los tres hombres se acercaron a la casa con cautela. Garrett conocía bien el lugar.
Decidió entrar solo para hablar con Pete Maxwell mientras sus ayudantes quedaban de guardia afuera. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en una de las escenas más debatidas de la historia del oeste americano. Aquí comienza el misterio. Según el relato oficial de Garrett, entró en la habitación oscura de Pete Maxwell y se sentó al borde de la cama para conversar con él. En ese momento, coincidentemente, Billy también se dirigía a la habitación de Maxwell. Billy, descalzo y vistiendo solo pantalones y camisa, habría entrado en el cuarto llevando un revólver en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Al ver una figura en la oscuridad, Billy habría preguntado en español: ¿Quién es? ¿Quién es? Garrett, reconociendo la voz de Billy, sacó su arma y disparó 2 veces hacia la silueta. Uno de los disparos alcanzó a Billy en el pecho, justo encima del corazón. El joven forajido cayó hacia atrás, sin pronunciar nunca otra palabra. Billy the Kid, el terror de Nuevo México, estaba muerto. Tenía apenas 21 años, pero ¿fue exactamente así como ocurrió? Algunos testigos e historiadores cuestionan esa versión. Vamos a explorar las contradicciones y misterios que rodean esa muerte. Primero, está la cuestión del tiempo. ¿Cómo llegaron Billy y Garrett a la habitación de Pete Maxwell exactamente al mismo tiempo? ¿Fue una coincidencia extraordinaria o había algo más? Delubina Maxwell, una sirvienta de la familia Maxwell que consideraba a Billy como un hijo, ofreció una versión diferente. Según ella, Billy estaba durmiendo en otra habitación de la casa cuando Garrett llegó. Pete Maxwell habría informado al sheriff dónde estaba Billy, y Garrett entonces habría emboscado al joven mientras dormía. Otra teoría sugiere que Billy fue atraído a una trampa por Paulita Maxwell, su novia, actuando bajo las instrucciones de Garrett. Algunos historiadores señalan que Paulita estaba embarazada de Billy en aquella época, lo que añade una capa extra de drama y tragedia a la historia. También está el relato de un anciano mexicano llamado Zaval, que afirmó haber visto a Billy y Garrett conversando amistosamente horas antes del tiroteo. Según esta versión, ambos habrían planeado juntos la muerte de Billy, permitiendo que el forajido escapara a México mientras Garrett recibía la recompensa. Y aquí entramos en un territorio aún más controvertido. Existen quienes creen que Billy the Kid nunca murió aquella noche, que la persona muerta por Garrett fue otra, y que el verdadero William Bonney escapó y vivió una larga vida bajo identidades falsas. Un hombre llamado Brushy Bill Roberts apareció en Nuevo México en 1949, a los 90 años, alegando ser el verdadero Billy the Kid. Roberts tenía conocimientos detallados sobre la vida de Billy e incluso cicatrices que correspondían a las heridas conocidas del forajido. Afirmaba que Garrett había matado a un amigo suyo llamado Billy Barlow aquella noche y que el verdadero Kid había huido. Otro pretendiente fue John Miller, que vivió en Arizona y confesó en su lecho de muerte en 1937 ser Billy the Kid. Miller también tenía conocimientos impresionantes sobre la vida de Billy y llevaba cicatrices de balas que coincidían con las heridas registradas del Kid. Entonces, ¿cuál es la verdad? Para entender mejor, necesitamos observar las pruebas físicas y los testimonios de los que estaban presentes. El cuerpo de Billy fue velado en la casa de los Maxwell y enterrado en el cementerio de Fort Sumner al día siguiente de su muerte. No se realizó ninguna autopsia formal, lo que ya levanta algunas sospechas. Varias personas de Fort Sumner vieron el cuerpo y confirmaron que era Billy, incluidos amigos cercanos como Charlie Bowder. Sin embargo, el entierro fue rápido, especialmente considerando el calor del verano en Nuevo México. Algunas fuentes sugieren que el cuerpo ya estaba en descomposición avanzada a la mañana siguiente, lo que parece extraño considerando el corto periodo desde la muerte. Pat Garrett pronto escribió un libro sobre su cacería y la muerte de Billy, titulado The Authentic Life of Billy, the Kid. El libro, publicado en 1882, fue ampliamente criticado por contener inexactitudes y exageraciones, lo que no ayudó a establecer una versión definitiva de los hechos. Algo que muchos no saben es que Billy the Kid era un joven carismático y bien educado, hablaba español con fluidez y era querido por muchas familias hispánicas de la región. Ese no es el retrato del asesino despiadado que la prensa de la época pintó. Una teoría interesante involucra al gobernador Lew Wallace, que había prometido perdón a Billy a cambio de su testimonio en un caso de asesinato. Billy cumplió su parte, pero Wallace nunca concedió el perdón prometido. Algunos creen que Wallace, sintiéndose culpable, podría haber arreglado secretamente la fuga de Billy con la ayuda de Garrett. También existe una carta misteriosa, supuestamente escrita por Garrett a un amigo años después, donde insinúa que no todo lo que parece es verdad en relación con la muerte de Billy. La autenticidad de esa carta, sin embargo, nunca fue comprobada. Para complicar aún más las cosas, la tumba original de Billy fue destruida en una inundación en 1904. Un nuevo marcador fue colocado en 1931.
pero no hay certeza de que esté en el lugar exacto de la sepultura original. En 2003, los oficiales del condado de Lincoln y del condado de Devaca, donde se encuentra actualmente Fort Sumner, intentaron exhumar los restos mortales de Billy y de su madre, Catherine Antrim, para realizar pruebas de ADN y resolver el misterio de una vez por todas. Sin embargo, cuestiones legales y éticas impidieron que las exhumaciones se llevaran a cabo. Otro detalle intrigante. Al día siguiente de la muerte de Billy, un periódico de Las Vegas, Nuevo México, publicó un relato detallado del incidente. ¿Cómo consiguieron tanta información tan rápidamente en una época sin teléfonos o telégrafos en la región? Analicemos ahora a las personas que afirmaron haber estado presentes en la noche de la muerte. Pete Maxwell, en cuya habitación ocurrió el tiroteo, dio pocas entrevistas sobre el incidente. En una de ellas afirmó que estaba dormido cuando Garrett entró en su cuarto y que despertó con el sonido de los disparos. Eso contradice la versión de Garrett, que afirma haber conversado con Maxwell antes de la llegada de Billy. John Poe, uno de los ayudantes que acompañaban a Garrett, escribió en sus memorias, décadas después, que él y McKinney vieron una figura, presumiblemente Billy, acercándose a la casa, pero no pudieron identificarla claramente en la oscuridad. Según Poe, intentaron detener al hombre, que huyó hacia el interior de la casa. Esto tampoco encaja perfectamente con el relato de Garrett. Celestino Padilla, un residente local, afirmó haber visto a Billy jugando cartas en un salón cercano en el momento en que supuestamente fue asesinado. Ya Severo Gallegos, otro residente, dijo haber visto a Billy y a Garrett conversando amigablemente horas antes del tiroteo. Una de las teorías más fascinantes involucra la posible motivación financiera detrás de la muerte de Billy. El gobernador Wallace había ofrecido una recompensa de $500 por la captura de Billy, vivo o muerto. Para la época era una suma considerable. Garrett, que no era un hombre rico, ¿pudo haberse sentido tentado por la recompensa? Algunos van más allá y sugieren que Garrett pudo haber sido pagado por poderosos rancheros de la región para eliminar a Billy, que sabía demasiado sobre los bastidores de la guerra del condado de Lincoln. El joven forajido representaba una amenaza para muchos hombres influyentes, que temían que revelara sus secretos. Tenemos también la cuestión de las armas. Según el relato oficial, Billy llevaba un revólver y un cuchillo cuando entró en la habitación. Pero ¿por qué estaría armado de ese modo al visitar a un amigo cercano en medio de la noche? ¿Y por qué estaría descalzo? Otra contradicción intrigante está en el relato de Paulita Maxwell. Ella afirmó que estaba durmiendo cuando escuchó los disparos y corrió a ver qué había sucedido. Al llegar a la habitación de su hermano, vio a Billy caído en el suelo, aún vivo, gimiendo de dolor. Según ella, Billy no murió instantáneamente, como afirmó Garrett, y está el detalle del cuerpo. Billy fue enterrado con la ropa que llevaba puesta cuando fue asesinado, sin un ataúd adecuado. No se tomó ninguna fotografía del cuerpo, lo cual era inusual para la muerte de un forajido tan notorio. Algunos sospechan que esto se hizo deliberadamente para evitar que alguien notara que el muerto no era realmente Billy. Uno de los puntos más curiosos es el comportamiento de Garrett tras el incidente. Se marchó rápidamente de Fort Sumner sin esperar al funeral. Tampoco reclamó de inmediato la recompensa, lo que parece extraño para alguien supuestamente motivado por el dinero. Consideremos también el contexto histórico más amplio. 1881 marcaba el fin de una era en el oeste americano. La frontera se estaba cerrando, los ferrocarriles conectaban el país y la ley, y el orden se estaban estableciendo en los territorios antes salvajes. Figuras como Billy the Kid representaban un tipo de libertad y rebeldía que estaba desapareciendo. La muerte de Billy, sea verdadera o fingida, sirve como un hito simbólico de esa transición. El último gran forajido del oeste cae, y con él, toda una forma de vida. Quizás por eso tantas personas quieren creer que escapó, que logró vivir para ver el siglo XX, que la leyenda nunca murió realmente en aquella calurosa noche de julio. Y aquí llegamos a un punto crucial de nuestra investigación. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de Billy the Kid? En 1931, Charles W. Furr, un empresario de Fort Sumner, decidió capitalizar la fama de Billy. Cercó lo que creía ser el lugar de sepultura de Billy y de dos de sus compañeros, Charlie Bowder y Tom O'Folliard, y comenzó a cobrar entrada a los turistas. Pero había un problema. Nadie estaba completamente seguro de dónde estaba enterrado Billy. El cementerio había sido dañado por inundaciones y los marcadores originales habían desaparecido. Furr simplemente eligió un lugar que parecía plausible. En 1950 se colocó una lápida más grande en la supuesta tumba de Billy, con la inscripción Billy the Kid, seguida de su verdadero nombre William H. Bonney, y las fechas 1859-1881,
aunque muchos historiadores creen que nació en 1859 o 1860. La lápida fue robada en 1981, en el centenario de la muerte de Billy, pero recuperada días después en Granbury, Texas, coincidentemente la ciudad donde Brushy Bill Roberts, uno de los hombres que afirmaban ser Billy the Kid, vivió sus últimos años. En 2004, el sheriff Tom Sullivan del condado de Lincoln y el alcalde Steve Sederwall de Capitán, Nuevo México, intentaron exhumar el cuerpo en el cementerio de Fort Sumner para realizar pruebas de ADN. También querían comparar el ADN con sangre en una tabla del suelo de la vieja prisión de Lincoln, donde creían que Billy había sangrado tras matar al guardia Bell durante su fuga. Sin embargo, enfrentaron fuerte oposición legal. El estado de Nuevo México se opuso a la exhumación, y la familia Maxwell, que aún posee el cementerio, también se negó a dar permiso. En 2010, el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, consideró conceder un perdón póstumo a Billy the Kid, basado en la promesa incumplida del gobernador Wallace. Tras meses de debate público e investigación histórica, Richardson decidió no conceder el perdón, afirmando que las pruebas eran insuficientes. Otro elemento fascinante en la leyenda de Billy the Kid son las fotografías. Solo existe una foto autenticada de Billy, un ferrotipe tomado en 1880 en Fort Sumner. En ella vemos a un joven delgado, de rasgos suaves, vestido con ropa de vaquero y cargando un rifle Winchester. No parece el asesino despiadado descrito por los periódicos. En 2015 se descubrió una segunda fotografía, mostrando supuestamente a Billy y a varios miembros de su banda jugando al croquet. Especialistas forenses analizaron la imagen y muchos creen que es auténtica, aunque la controversia persiste. Lo que estas imágenes nos muestran es un Billy muy diferente al monstruo descrito por la prensa. Vemos a un joven casi común, quizás un poco arrogante en su pose, pero lejos del demonio sangriento de los titulares. La verdad sobre la muerte de Billy the Kid probablemente nunca será conocida con certeza absoluta. Las pruebas son contradictorias, los relatos de los testigos son inconsistentes, y muchos de los que podrían haber sabido la verdad se llevaron sus secretos a la tumba. Pero quizás eso no importe realmente. Billy the Kid trascendió su existencia física para convertirse en un símbolo, una leyenda americana que captura la imaginación de cada nueva generación. Él representa la rebeldía, la juventud, la negativa a inclinarse ante las autoridades, la lucha contra las injusticias percibidas. Para algunos era un bandido cruel que merecía su destino, para otros un héroe popular, víctima de poderosos intereses políticos y económicos. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún lugar entre esos extremos. Lo que sabemos con certeza es que en la noche del 14 de julio de 1881, en Fort Sumner, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del oeste americano. Se dispararon tiros en la oscuridad. Un hombre cayó y nació una leyenda. O tal vez solo comenzó su transformación. Pat Garrett, el hombre que mató a Billy the Kid o no, tuvo un final igualmente controvertido. En 1908 fue asesinado en un camino desierto cerca de Las Cruces, Nuevo México. El asesino fue identificado como Wayne Brazel, un ranchero con quien Garrett tenía disputas sobre tierras. Brazel fue juzgado y absuelto, alegando legítima defensa. Muchos, sin embargo, sospechan que solo fue un peón en un complot mayor. ¿Y los hombres que afirmaron ser Billy the Kid en años posteriores? Brushy Bill Roberts murió en 1950, pocas semanas después de que su petición de perdón fuera negada por el gobernador de Nuevo México. John Miller fue enterrado en Arizona bajo una lápida que lo identificaba como William H. Bonney, alias Billy the Kid. En Fort Sumner, hoy, la tumba atribuida a Billy the Kid sigue siendo una atracción turística. Rodeada por una reja de hierro para evitar nuevos robos, es visitada anualmente por miles de personas fascinadas por la leyenda del joven forajido. Nuevo México ha adoptado a Billy como parte de su herencia cultural. Festivales, museos e incluso una ópera han sido creados en su honor. Billy se ha convertido en un producto cultural, una marca, casi tan reconocible como figuras como Jesse James o Wyatt Earp. En 2021, 140 años después de su supuesta muerte, la leyenda de Billy the Kid sigue viva y fuerte. Películas, libros y documentales continúan explorando su vida y muerte, cada uno ofreciendo nuevas teorías e interpretaciones. Y quizás esa sea la verdadera magia de Billy the Kid. No importa cuántas veces se cuente su historia, aún hay suficiente misterio, suficientes contradicciones para mantener vivo el encanto. Como todas las grandes leyendas, existe ahora en un espacio entre la historia y el mito, entre la realidad documentada y la imaginación colectiva. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el pasado, nuestra reconstrucción de los últimos momentos de una de las figuras más fascinantes del viejo oeste americano.
¿Qué fue lo que realmente pasó aquella noche del 14 de julio de 1881? ¿Pat Garrett realmente mató a Billy the Kid en un cuarto oscuro en Fort Sumner? ¿O fue todo una elaborada puesta en escena, permitiendo que el joven forajido escapara hacia una nueva vida en el anonimato? Cada uno de nosotros debe decidir qué versión de la historia prefiere creer. Pero una cosa es cierta: mientras sigamos contando la historia de Billy the Kid, cuestionando las versiones oficiales, explorando las contradicciones y misterios, él nunca estará realmente muerto. Como todas las grandes leyendas, Billy the Kid sigue viviendo a través de las historias que contamos sobre él. Y quizás esa sea la mayor hazaña de todas para un joven que solo vivió 21 años, hace casi un siglo y medio. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente pasó con Billy the Kid? ¿Será que murió aquella noche en Fort Sumner o logró engañar a la muerte y al destino una vez más? La historia está llena de misterios no resueltos, y este es solo uno de ellos. Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte al canal para más reconstrucciones históricas como esta. Deja en los comentarios qué otra figura o evento histórico te gustaría que se explorara con este mismo nivel de detalle y misterio. La historia está llena de secretos esperando a ser revelados, y juntos podemos continuar este fascinante viaje de descubrimientos. Hasta el próximo misterio histórico.